Bueno, vamos a resolver el parcialito 1 de ecuaciones diferenciales, análisis matemáticos. El problema nos dice, un velero navega en línea recta bajo un ligero viento de 1 metro por segundo. De pronto, el viento comienza a arreciar, soplando lo suficiente como para aplicar una fuerza constante de 600 newtons al velero. La única fuerza que actúa sobre el bote es la resistencia del agua, que es proporcional a la velocidad de embarcación. Y después tenemos una serie de enunciados. La primera pregunta, si la constante de proporcionalidad para la resistencia del agua es V igual a 100 newton por cada segundo sobre metro y la masa del velero es de 50 kilogramos, determine la ecuación del movimiento del velero considerando el punto inicial como cero. En esta parte nos están dando una condición inicial, sabiendo que la posición y el tiempo en el que parte en el velero es cero. Entonces lo que hacemos primero es recolectar una serie de datos. Nos decía el problema además que la fuerza con la que se impulsaba era de 600 newton, había una fuerza que era una resistencia, una oposición al movimiento y era proporcional entre la constante por la velocidad. Y después tenemos el peso del velero. Para resolver el problema hicimos un diagrama de cuerpo libre indicando todas las fuerzas que actúan en el cuerpo. Acá en este caso está indicada la fuerza de 600 newton, la constante de proporcionalidad que es V por la velocidad, el peso y la fuerza FI que corresponde a la suma de todas las fuerzas totales que pueden estar involucradas sobre el velero, que puede ser también el empuje. Para resolver el problema utilizamos la segunda ley de Newton. En este caso nos interesa el sentido horizontal, no tanto el vertical, ya que el movimiento es hacia la derecha para nosotros. Planteamos la segunda ley de Newton usando la sumatoria de fuerzas igual al producto de la masa por la aceleración e indicamos la fuerza F corresponde a los 600, la fuerza de rozamiento para nosotros es la constante V, V larga por la velocidad y cambiamos la expresión de la aceleración por la derivada de la velocidad respecto del tiempo. Una vez que ya tenemos toda la información, reemplazamos los datos. Para fines prácticos del ejercicio, sacamos todas las unidades y las trabajamos así. Sacamos factor común, 100, resolvemos acá, el 50 que está multiplicando lo paso dividiendo, de esta forma me queda 2 por 6 menos b, es igual a la derivada de la velocidad respecto del tiempo. Despejamos los diferenciales para poder utilizar variables separables y finalmente resolvemos integrando de ambos lados. Si despejamos la constante c, nos quedaría entonces que c es igual a 2t más el logaritmo natural del módulo, debería ser de 6 menos b. Pero sabemos que el valor corresponde a una expresión positiva, entonces eliminamos automáticamente el módulo. La condición inicial nos decía que en el tiempo cero, la velocidad del velero era de 1 metro por segundo. Entonces, teniendo la condición inicial y ya la solución anterior despejada a la C, podemos hallarla. Reemplazamos el 0 y el 1 evaluándolo y nos termina quedando que la constante C entonces es el logaritmo natural de 5. De esta manera, al reemplazarlo en la ecuación nuevamente, podemos ahora sí intentar despejar la B para encontrar la ecuación de velocidad en función del tiempo. También podemos escribir B como B en función de t para reemplazarlo originalmente y de esta manera seguir trabajando. Una vez resuelto todo el enunciado con las propiedades correspondientes, como por ejemplo acá la diferencia entre los logaritmos, usamos la propiedad de logaritmo y nos queda el cociente de los argumentos, que es igual a 2t. Aplicamos base e en ambos miembros. Bueno, acá todo lo que tengo en el denominador lo paso multiplicando. Después despejamos b, que es en función de t, y acá ya tenemos la ecuación de velocidad en función del tiempo. Sabemos que también la velocidad instantánea, o la velocidad en sí, es igual a la derivada de la posición respecto del tiempo. Cambiamos la expresión para poder hallar de esta forma la ecuación de posición en función del tiempo. Usamos otra vez variables separables, despejando los diferenciales
correspondientes tanto al diferencial x como al diferencial t. Y de esta manera nos queda esta familia de funciones que bueno, tengo la constante c, la cual tengo que hallar. Una vez que ya tenemos todo ordenado, otra vez recurrimos a las condiciones iniciales, donde nos decían que en el tiempo inicial igual a cero, la posición del velero era de cero. Evaluándolo en la solución anterior, encontramos el valor de c, que es igual a menos 5 medios. Y finalmente con esto podemos hallar la ecuación de posición en función del tiempo. En el inciso B nos preguntaban, ¿a cuántos metros del lugar donde empezó el viento se encuentra el velero transcurridos 5 minutos? Para resolver esta parte del enunciado, lo que hacemos es analizar en la ecuación de posición el tiempo que nos están pidiendo. Nosotros acá lo convertimos según el sistema internacional, porque todo estaba en unidad del sistema internacional, los minutos lo transformamos a segundos y lo evaluamos directamente en la ecuación de posición. Evaluándolo nos queda que a los 300 segundos o a los 5 minutos se encontraba en una posición de 1797,5 metros, que sería lo mismo que 1,79 kilómetros. Como ya vimos en el diagrama de cuerpo libre, la única fuerza que actúa sobre el bote es la resistencia que opone el agua a su desplazamiento, y esta es proporcional a la velocidad que toma el bote a medida que transcurre el tiempo, por lo que se entiende que a medida que el tiempo transcurra, la fuerza de rozamiento tenderá a igualar a la fuerza ejercida por el viento y el velero alcanzará una velocidad límite, que es lo que vamos a calcular acá en el punto C. Para calcular esta velocidad, vamos a calcular el límite de la velocidad en función del tiempo, cuya ecuación determinamos al principio, cuando el tiempo, al que denominamos con la variable t, tiende a infinito. Y como podemos observar, a medida que t aumenta, el denominador tiende a infinito, haciendo que el segundo término tienda a cero, y por lo tanto, la velocidad límite será de 6 metros por segundo. En el punto D, adoptando escalas convenientes para su demostración, observamos en el primer gráfico la función posición en función del tiempo. Y en el segundo gráfico podemos observar la función velocidad en función de tiempo. Y podemos apreciar cómo la función se vuelve asintótica a medida que se acerca a 6 metros por segundo, que como establecimos en el punto anterior, es la velocidad límite.